Señoras y señores, señoritas y jóvenes, para que no se ofenden algunos, es grato para mí estar aquí presente en este local del gobierno regional, en el evento coorganizado por SUNAFIL, SUTRAN y la Autoridad Portuaria Nacional. Como expositor en varias oportunidades, me preocupa mucho que las personas que estén aquí presentes están porque muestran interés, preocupación en conocer el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y específicamente lo que se va a tratar el día de hoy relacionado al transporte de las mercancías, de los materiales peligrosos, es un tema muy importante porque cuando ocurre un evento dañoso, un accidente, un incidente, las consecuencias son muy graves, ¿no? Y esto no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? En el caso de la India, el evento de Bhopal, que murieron 20.000 personas, es el más trágico evento que puede haber ocurrido cuando ha habido una fuga, pues, de material peligroso en una fábrica de insecticidas. En cuanto al tema que se me ha asignado para tratar sobre el procedimiento inspectivo de seguridad y salud en el trabajo, es importante que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que hace la SUNAFIL, ¿no?, en materia de fiscalización de las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque en un principio la fiscalización de las normas laborales, entre ellas la de seguridad y salud en el trabajo, era competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Luego, por la regionalización, se hizo la transferencia de esas funciones a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales iban a estar a cargo de la fiscalización de las normas laborales. Posteriormente, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Podría avanzar en todo caso? Sí. Se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y se crea para que exista un órgano técnico, un órgano especializado que se aboque expresamente en la fiscalización de las normas laborales. Pero está adscrito, pertenece al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pertenece al sector trabajo. Y dentro de sus funciones está, pues, velar por el cumplimiento de las normas laborales y entre ellas las normas sociolaborales y entre ellas las normas de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la transferencia de competencias, si bien se creó la SUNAFIL tenía como competencia la fiscalización de las empresas, pero que no estaban consideradas como microempresas. Cuando se creó la ley, cuando el Congreso aprobó la ley de SUNAFIL, en un principio se le iba a dar todas las atribuciones para que fiscalicen a todas las empresas, pero hubo ahí una discusión y se quedó de que las microempresas iban a seguir siendo fiscalizadas por los gobiernos regionales. Las pequeñas, las medianas, las grandes empresas era competencia de SUNAFIL. Tanto así que para delimitar qué empresas tenía que fiscalizar la SUNAFIL y qué empresa tenía que fiscalizar los gobiernos regionales, se llegó a determinar por el número de trabajadores aquellos que tenían hasta 10 trabajadores en planillas como máximo, eran consideradas como microempresas. Los que tenían más ya era competencia para que lo fiscalice SUNAFIL. Eso hasta el día de ayer, porque en el Congreso el día de ayer, por insistencia, aunque de manera temporal, han transferido la competencia para fiscalizar a las microempresas a la SUNAFIL por un periodo de 8 años, hasta que los gobiernos regionales, en las direcciones regionales de trabajo o gerencias regionales de trabajo,
cumplan con tener el presupuesto y el personal inspectivo, sobre todo dentro del régimen de servir, porque es un régimen que a la fecha todavía está vigente, tiene cuestionamientos, el régimen laboral de servir, de servicio civil, y hasta que ellos pasen a ese régimen, temporalmente la SUNAFIL va a hacer la fiscalización de las microempresas. Además, claro, también de que estén debidamente implementadas, porque para que se lleve a cabo una adecuada fiscalización, se tiene que contar con los recursos, porque de nada vale transferencia de competencias si no se cuenta con el personal calificado, el presupuesto adecuado, los recursos, la logística, todo lo que corresponde. En cuanto al procedimiento inspectivo, el trámite del procedimiento inspectivo, las actuaciones que realiza de fiscalización de la SUNAFIL, tiene la etapa de la fiscalización, el procedimiento inspectivo. Se inicia con una denuncia de un trabajador, pero también puede originarse por decisión interna de la misma SUNAFIL o por comunicación de otra entidad pública. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, las fiscalías también a veces solicitan a la SUNAFIL que se haga una inspección en lo que nos corresponde ahora, lo que nos interesa, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en accidentes de trabajo, para determinar las causas del accidente. Entonces, la Fiscalía, en principio la comisaría lo remite a la Fiscalía y la Fiscalía a su vez lo deriva a la SUNAFIL para que se haga una investigación de un accidente de trabajo a efectos de que se está llevando a cabo de repente un proceso penal, ¿no? Y para determinar la responsabilidad, entonces el Ministerio Público oficia a la SUNAFIL para que se haga una inspección. Eso también es el origen de una orden de inspección. Otra entidad pública, por ejemplo la Autoridad Portuaria Nacional, la propia SUTRAN, también podría remitir alguna queja, alguna denuncia que le llegue a su dependencia en materia de incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo que sean competencia de SUNAFIL. Y entonces también se da origen, se emite una orden de inspección también por comunicación de otra entidad pública. ¿Puede retroceder? Entonces, se genera una orden de inspección. La orden de inspección puede ser concreta o genérica. Concreta es cuando se determina la razón social. La empresa tal S.A. S.R.L. con un número de RUC está debidamente identificado, su domicilio fiscal, su domicilio del centro de trabajo. Pero también la orden de inspección puede ser genérica, cuando se desconoce la razón social. Ahora, tantas empresas que son informales, no se tiene conocimiento, no tienen a veces ni RUC, ni licencia de funcionamiento. Entonces, como hay desconocimiento y solamente se tiene información de su ubicación, entonces la orden genérica saldrá con la dirección donde se va a hacer la inspección. Ya el inspector, cuando obtenga los datos correspondientes, esa orden genérica se va a convertir en una orden de inspección concreta. Esta orden se le asigna a un inspector o a un equipo de inspectores, un local que tenga pues unas dimensiones, unas instalaciones grandes, extensas, tienen que ser visitadas por un equipo de inspectores para que puedan cubrir todos los lugares, las áreas de ese centro de trabajo. ¿Qué es lo que hace el inspector? Puede hacer la visita, comparecencia y comprobación de datos. Antes de hacer una visita inspectiva, el inspector necesita, como en primer lugar, determinar si esa empresa sigue funcionando, porque de acuerdo a las consultas que se haga en SUNAT, se puede ver si de repente sigue funcionando o ya está de baja. Aunque eso se hace la verificación antes de que se emita la orden, pero siempre es necesario que el inspector
lo vuelva a confirmar. Y sobre todo, cuando se hace una inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, hay que tener conocimiento de los procesos productivos. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una inspección en seguridad y salud en el trabajo, en el tema que está tratando el día de hoy, por ejemplo, una inspección en una empresa que almacena materiales peligrosos, el inspector pues no va a ir a ciegas a hacer su inspección. Tiene que hacer una comprobación de datos en cuanto a información que pueda recabar sobre los materiales peligrosos que pueda estar utilizando esa empresa en particular. Y qué peligros, qué riesgos son los que puedan suceder en su proceso productivo. Entonces, eso es importante, la comprobación de datos. Luego de ello, se va a hacer la visita de inspección, y en la visita de inspección se hace ya el recorrido, la verificación en las instalaciones, ¿no? Para comprobar las condiciones de seguridad. También se le va a requerir diversos documentos en materia de seguridad que después lo vamos a tratar. Y la comparecencia, porque se le va a solicitar a la persona que atiende al inspector, al representante, al de mayor nivel, porque a veces no está el gerente, está una persona encargada y con él se hace la diligencia para que esté presente en las oficinas de la SUNAFIL para que presente la documentación. Entonces lo cita a comparecencia. Estas son pues las actuaciones inspectivas. El inspector hace la verificación. Si detecta incumplimiento de las normas de seguridad en cuanto a el almacenamiento, no está en un lugar adecuado, porque de repente es un material inflamable, tiene que estar a determinadas temperaturas y no está a esa temperatura adecuada, entonces tiene que hacer es más, si determina que es un riesgo grave inminente, puede hasta paralizar. Esto lo voy a tratar con mayor detalle, pero voy adelantando. Pero si no se determina que sea un nivel de riesgo alto, le hace una medida inspectiva de requerimiento y le da un plazo. Si el nivel, si bien no es alto, pero es importante, el riesgo le podría dar un plazo mínimo de 5 días. Y también, si no sustenta con los documentos correspondientes, por ejemplo, no ha establecido las medidas de prevención y control respectivas adecuadas porque no ha hecho una adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos del material que está almacenando, también tiene que presentar el IPER. Entonces también le requiere por las condiciones de seguridad, por las instalaciones, por el almacenamiento, por la infraestructura, y también le requiere por la documentación, ¿no? Que son registros, sobre todo que tiene que cumplir en tener las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Que le hace una medida inspectiva de requerimiento. Medida inspectiva de requerimiento le otorga un plazo para que regularice, para que subsane esos incumplimientos, esas infracciones que se detectaron. Luego el inspector se constituye nuevamente a la empresa, verifica si se han corregido las deficiencias, si ya el almacenamiento está en condiciones óptimas, adecuadas, para que no haya peligro de explosión, de incendios, de fuga, de derrames. Entonces ya terminaría un informe. La empresa cumple con haber adoptado las medidas correspondientes, ha subsanado, ha regularizado, y el inspector emite un informe de actuación inspectiva. La empresa no cumple con subsanar todo, de repente la ha observado 5 puntos, ha cumplido 4 y ha quedado pendiente 1, se tiene que emitir el acta de infracción por el aspecto que quedó pendiente. No ha cumplido con subsanar todos los incumplimientos, se emite un acta de infracción. Siguiente. En cuanto a los incumplimientos que se llegue a comprobar, hay algunos incumplimientos que no se pueden subsanar. Eso ocurre cuando se hace una investigación de un accidente de trabajo, porque el daño ya ocurrió. El trabajador falleció, o el trabajador perdió un brazo, una pierna, quedó inválido. El incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo ha dado lugar de que haya ocurrido el accidente. El trabajador no fue capacitado, operó una máquina que no había sido previamente instruido cómo tenía que utilizar, y sobre todo las normas de seguridad y salud en el trabajo que tenía que cumplir. Hacer, por ejemplo, reparaciones de la máquina estando en funcionamiento, o retirar partes
de protección, de guardas que no deben ser retiradas, han dado lugar a que haya ocurrido el accidente. O no ha identificado un determinado peligro, no ha tomado las medidas preventivas correspondientes. Entonces, esos incumplimientos que han ocasionado el accidente de trabajo no se va a poder subsanar. Son infracciones insubsanables. Otro punto también sería, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes ocupacionales de entrada, periódicos y de salida. Con la modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya no es obligatorio los exámenes de entrada, salvo que sea una actividad de alto riesgo. Las que no son de alto riesgo, solamente se dan los exámenes periódicos, y los exámenes de salida también son facultativos si lo hace la empresa o lo solicita el trabajador, salvo que sea actividad de alto riesgo. Entonces ahí ha habido una modificación que no permite que se haga una vigilancia médica adecuada. Han apuntado más a ahorrar costos que a ver, pues, porque los exámenes médicos ocupacionales es como un monitoreo, pero que se hace en el cuerpo de una persona, en la salud de una persona. Así como cuando uno ingresa a un ambiente contaminante, hay gases, vapores, polvos, humos, y uno tiene que llevar un equipo de medición para medir el nivel de contaminante, si excede los valores límites permisibles. Igual también, cuando se hace un examen médico, se va a verificar si el trabajador, en las labores, en el puesto de trabajo que se encuentre, ha adquirido una enfermedad ocupacional. Los que manipulan sustancias tóxicas, por ejemplo, lo que ocurre ahora, y a veces no se tiene información, los que reparan frenos, embragues, uno cuando pasa nada más por esos ambientes, lo que desprende el asbesto, porque eso tiene asbesto, eso es cancerígeno. Entonces, si le hace una evaluación médica a ese trabajador, los pulmones van a estar pues ya con indicios, es más, de repente ya dañados. Entonces, el examen médico ocupacional permite ver cómo evoluciona el estado de salud del trabajador desde que ingresa hasta que sale en una empresa de centro de trabajo. Pero ya, eliminando la entrada, el examen de ingreso, ya no podemos saber cómo ingresa, en qué estado de salud está, ¿no? Y cuando se elimina también el examen de salida, no se sabe cómo está saliendo de esa empresa. Y al final, ¿quién es el que va a pagar los platos rotos? El otro empleador. Porque el examen de salida le sirve a la empresa. Le sirve porque determina en qué estado de salud está saliendo. Aunque claro, las enfermedades se manifiestan después de 5 o 10 años, no es como un accidente, pero de todas maneras ya el examen de salida sirve al empleador para que determine y de repente ya sea motivo de un cuestionamiento, de un juicio, qué sé yo, de una controversia que puede ser dirimida por un órgano arbitral, pero ya al menos el empleador tiene un examen de salida que le sirve para acreditar de que ese trabajador no salió con una enfermedad X, ¿no? Y que se adquiere una enfermedad y ya sería por la exposición a otros contaminantes que haya adquirido en la otra empresa. Entonces, esa evaluación médica, si es obligatoria de ingreso y no cumplido, ya no podemos regresar en el tiempo, ¿no? Ya pasó un año, ya el trabajador está trabajando un año y ya pasó, no se le puede ya realizar. Entonces es una infracción insubsanable. Y cuando es insubsanable, ya no se puede darle un plazo. ¿Qué plazo le voy a dar? El trabajador que ha perdido el brazo por no haber sido capacitado, ¿le voy a dar un plazo para que subsane? ¿Subsane qué? Entonces, en esos casos, el inspector, detectado el incumplimiento, emite el acta de infracción, notificando al sujeto inspeccionado los incumplimientos que son de carácter insubsanable y que va a dar a la emisión de un acta de infracción. Siguiente. En cuanto a las actuaciones inspectivas, es importante que el inspector solicite la presencia de los representantes del sindicato, de la parte trabajadora del comité. Yo como supervisor siempre le estoy machacando, haciendo presente, porque hay trabajadores que con todo derecho se han ido a reclamar a la SUNAFIL porque el inspector va y hace su visita solamente con la participación del empleador o el representante, el jefe de planta, el jefe de seguridad, y no participa el representante de los trabajadores. Porque es obligación
de las empresas que tienen 20 o más trabajadores contar con un comité. Pero si tienen menos de 20, tienen que tener también un supervisor. Y el supervisor también tiene que estar presente, porque es un aspecto que le interesa y tiene que estar presente. Si no, no tiene sentido. Tiene que estar presente en la inspección los representantes de la parte trabajadora del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si no hay, y también los miembros del sindicato, porque expresamente lo dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. No se va a ver otros aspectos, no se va a ver remuneraciones, aumento de remuneraciones. Se está viendo la parte de seguridad y salud en el trabajo. Hay empleadores a veces que no entienden esto, ¿no? No entienden por qué tiene que participar el sindicato. Porque el sindicato es un órgano que representa a los trabajadores, los intereses de los trabajadores, vela por sus intereses. Es más, de repente si los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los representantes de los trabajadores que están pintados, no hacen nada, entonces son los representantes del sindicato los que van a defender los derechos de los trabajadores, en este caso en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces el inspector tiene que convocar que estén presentes. Si no están, han salido, están con licencia, qué sé yo, ya deja constancia de que no están presentes. Y eso yo los remarco a ellos. A veces se olvidan. Es importante la participación de los trabajadores, porque ellos son los que están expuestos a los peligros, a los riesgos, y ellos son los que pueden comunicar al inspector de trabajo alguna deficiencia. Las instalaciones de una empresa son a veces grandes, no sabemos todos los lugares de trabajo en los que puede haber algún problema. Entonces los trabajadores y los representantes del comité de seguridad de la parte trabajadora son los que pueden ayudar al inspector de trabajo a hacer una adecuada inspección. Porque son los que están todos los días pues en la labor. Y también pueden comunicar que ha ocurrido un incidente o un accidente leve, que ya es una evidencia que va a servir para evitar que vuelva a ocurrir un accidente que puede llegar a ser grave. Siguiente. Lo que había mencionado anteriormente, si el inspector detecta un riesgo grave e inminente. ¿Qué se entiende por riesgo grave e inminente? Cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgos, tiene niveles, ¿no? Riesgo, podríamos decirle, moderado, riesgo medio, riesgo importante, riesgo alto, muy grave. Entonces, en esa graduación que hagamos de los niveles, bajo, medio, alto, si determinamos que es alto, no basta para hacer la paralización. También tiene que ser inminente. Grave e inminente. Hay dos puntos. Grave. ¿Qué se entiende por grave? El grave, tomamos en cuenta las consecuencias. ¿Qué pasa si ocurriera esto? El trabajador que está laborando en el piso octavo, en una obra de construcción, al borde, sin utilizar su equipo de seguridad, ¿no? Su arnés enganchado, su línea de vida, ¿no? En una línea de vida, no está debidamente sujetado. Si se cae, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que fallezca, ¿no? Y el otro punto es la inminencia. Está en unas circunstancias, está trabajando al borde del octavo piso, sin ningún equipo de protección, sin una medida de protección. Entonces, el nivel de riesgo es altísimo. Distinto, un trabajador que está laborando, de repente, no en un octavo piso, de repente en un andamio, en un caballete, se puede caer, no tiene, y lo máximo que puede tener, pues de repente es un hematoma, un máximo, de repente una fractura, pero que no esté considerado, pues, una fractura grave. Entonces, depende del inspector del trabajo ya determinar esto. El inspector es el que tiene que determinar si estamos ante un riesgo grave e inminente. Que se cumplan esos dos, ¿no? El riesgo grave, que las consecuencias sean muy graves, muerte o incapacidad permanente,
pérdida de un ojo, por ejemplo, un trabajador que está laborando, partículas que están proyectándose y no tiene su equipo de protección personal, se tiene que paralizar las labores. Entonces, si el riesgo puede ser controlado en ese mismo momento, es decir, se tiene que hacer las modificaciones, o sea, proporciónele usted su lente de seguridad a todo el personal que está haciendo esta labor, no se llega a hacer la paralización, se corrige de inmediato. Pero esa es la advertencia también al empleador de que esto no debe suceder. Pero si algo va a conllevar tiempo, se hace la paralización. Paralización o prohibición, ¿no? Prohibición es cuando ya no debe el empleador utilizar, por ejemplo, una sustancia que es el ácido fluorhídrico, por ejemplo, que es venenoso y que estén utilizando en un proceso y está prohibido. Entonces, o el asbesto, que todavía hasta la fecha no se aprueba el reglamento sobre el asbesto, que es material cancerígeno. Si estuviera ya reglamentado, está prohibido. Entonces, aquí no hay paralización. Esta actividad, señor, se cierra. Están utilizando este material que es cancerígeno, se cierra, se prohíbe. Acá no hay paralización, se prohíbe. Entonces, hablan de prohibición, de paralización y prohibición, para que ustedes lo entiendan. Siguiente. Bueno, lo que mencioné, que tiene que hacer un recorrido por todos los ambientes y también, claro, el inspector tiene que utilizar el equipo de protección, porque a veces hay inspectores que van a una obra de construcción sin su casco de protección, porque le puede caer un objeto, sin su ropa de trabajo, su ropa de seguridad, calzado de seguridad, porque ahí, al momento que se desplaza, puede haber un clavo, ¿no? Pisar un objeto filoso, cortante, punzante, y si no está utilizando su calzado de seguridad, pues no puede hacer el recorrido, ¿no? Y esto ocurre, a veces hacen la observación los mismos ingenieros residentes, los prevencionistas, ¿no? Tienen que utilizar su equipo de protección. Siguiente. Bueno, el recorrido para inspeccionar todas las instalaciones, llegar a verificar todos los puestos de trabajo, y lo que se busca es cubrir todo el proceso productivo, ¿no? Por eso es importante a veces, para que la visita se haga en orden, pedir el mapa de procesos al sujeto inspeccionado para saber todo el proceso que se sigue, ¿no? Desde que ingresa hasta que salga el producto final, ¿no? Las materias primas que se utilizan y todas las etapas que conlleva, ¿no? Y no solamente las actividades en sí, sino también las actividades conexas, actividades de limpieza, de mantenimiento, hasta de vigilancia también, ¿no? Porque ahora con todo, empresas a veces tienen también vigilancia, o sea, que cubra todo esto. Y es importante entonces tener en cuenta los avisos y señales de seguridad, porque nos van a también dar a comunicar, a informar qué riesgos, qué peligros existen y qué es lo que se tiene qué medidas de prevención y control que se tienen que aplicar. El mapa de riesgos también sirve al inspector de trabajo para identificar los peligros y los riesgos, que van a servir pues también para que el inspector pueda determinar si están cumpliendo o no las normas de seguridad en tales áreas. Siguiente. El inspector puede realizar, bueno, lo importante en un accidente de trabajo es las entrevistas, ¿no? Recabar información en un accidente de cómo ocurrió el accidente, al propio accidentado, a los testigos, pero los testigos directos, no los circunstanciales, porque a veces preguntan al testigo de oídas, al que después de que ocurrió el accidente se entera de los hechos. No, tiene que ser el testigo que estuvo presente, que estuvo junto al trabajador accidentado. Tomar fotografías, filmaciones, planos, diagramas, croquis, para determinar cómo ocurrió el accidente. Entonces es necesario esto. Y por eso hace mención a que se tiene que verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, acá hace mención cómo se le va a pedir documentación al sujeto inspeccionado. Esta tiene que tener relación directa con lo que se está investigando, ¿no? Por ejemplo, si están inspeccionando
aspecto de seguridad y salud y trabajo, pues no le va a pedir boleta de pago de gratificaciones, seguro, póliza de seguro de vida, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo sí, porque es relacionado a las actividades de alto riesgo y tiene relación con las actividades peligrosas, pero tiene que ser documentos que se relacionen con la investigación, ¿no? Y para evitar que la empresa traiga, antes pues llevaban en cajas, 5 o 6 cajas, materiales abundantes que tenían, que eran muchos problemas. Entonces ahora con la tecnología basta pues un USB y está toda la documentación, ¿no? Entonces ver la manera de que haya una razonabilidad en la solicitud de la documentación, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es importante también para que tengan conocimiento, así a grosso modo, lo que es un sistema de gestión, que es lo que está regulado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que parte primero para hacer con un diagnóstico, un hiper de línea base para determinar en qué situación nos encontramos, y entonces después ya se determina, se hace una identificación de peligros, evaluación de riesgos, para efectos ya en la parte de la implementación, de la planificación, establecer las medidas de prevención y las medidas de control, ¿no? Y siempre verificar de que las medidas de prevención y control que se han establecido sean las adecuadas. Porque si sucede un accidente de trabajo, es que está fallando. Las medidas que se han adoptado no están cumpliendo lo que se ha previsto. Entonces se tiene que corregir, se tiene que evaluar y se tiene pues que mejorar. Más o menos ya es un sistema de planificación, la administración aplicada en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un sistema de gestión. Porque antes de que se aprobara la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué es lo que hacían las empresas? Solamente cumplir con las normas, ¿no? Mis máquinas deben tener sus guardas, ¿no? A las instalaciones, así como hace INDECI, ¿no? Las normas deben ser, porque INDECI no pide hiper, ¿no? INDECI dice, ya, de estar con cubiertas, ¿no? Los tomacorrientes adecuados, el equipo de protección personal adecuado. Entonces todo está normado, todo está arreglado. Entonces no hay nada de gestión, ¿no? La empresa, a ver su reglamento interno, ahí está su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Tal documento es lo que debe cumplir. Pero ahora obligan a la empresa a gestionar los riesgos y cubrir todo esto que estoy mencionando. Siguiente. Entonces, la gestión da lugar a que se tiene que cumplir con tener documentos, ¿no? Registros, hiper, mapa de riesgos, libro de actas, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiente. Ya, esto lo incorporé porque como el tema de hoy es el transporte de mercancías peligrosas, considero importante esto. Porque lo primero que uno debe hacer, en principio, es eliminar el peligro, ¿no? ¿Qué le diría uno a uno que transporta materiales combustibles? No traslade gasolina. Pero si no hay gasolina, no hay combustible, entonces eso no se puede hacer, no se puede eliminar. Ya, la gasolina lo sustituye, ¿no? Pues ¿qué lo va a sustituir? Si el producto es la gasolina. Entonces no se puede eliminar, no se puede sustituir, entonces se tiene que ya después aplicar las medidas siguientes, que son, anterior, tratar, controlar o aislar, ¿no? Como el peligro, el combustible, no lo voy a poder eliminar porque el transportista tiene que trasladar el combustible, no lo puedo sustituir, ¿no? En el futuro de repente el agua ya va a ser un combustible, pero estamos todavía fuera de eso, pero mientras sucede eso, tiene que seguir trasladando el combustible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar, controlar o aislar los peligros, riesgos, adoptando. El peligro sería el combustible, ¿no? Y el riesgo, el incendio, explosiones. Entonces, se tiene que adoptar las medidas técnicas y administrativas. Las medidas técnicas, que el vehículo tenga pues el contenedor
la cisterna cumpla con las normas técnicas o tenga las características, tenga el nivel, mejor dicho, cumpla con los requerimientos técnicos. Por ejemplo, si el material peligroso no puede estar expuesto a temperaturas mayores de 25 grados centígrados, entonces el almacenamiento que debe tener los tanques o las cisternas tienen que tener pues lo que le llaman un gas que enfríe eso, que evite pues de que pueda aumentar la temperatura. Entonces, esas son las medidas técnicas para evitar que pueda ocurrir, que se pueda inflamar, ¿no? Por el propio, cuando se eleva la temperatura. O también estar provistos de que algún impacto que pueda tener, porque choque va a tener. Entonces, si hay un choque, también de que ese combustible no pueda, pues, inflamarse. Gases. Hablamos, por ejemplo, de los materiales peligrosos, ¿no? Tenemos materiales explosivos, materiales, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, material radiactivo, material corrosivo, materiales tóxicos, ¿no? Entonces, todas esas características tiene que tener, pues, el recipiente que lo va a contener, cumplir con esas normas. Son normas técnicas. Las normas administrativas ya apuntan a otro punto, a otro aspecto que es importante, la capacitación, ¿no? El chofer que maneja el vehículo tiene que tener una licencia de conducir, claro, para, bueno, eso es lo básico, ¿no? Pero tiene que saber, tener conocimiento del material que está llevando, llevar la hoja de seguridad. ¿Qué pasa si ocurre? Y va a ocurrir una emergencia. Tiene que tener conocimiento. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que tiene? Eso tiene que tenerlo ya de una manera automática, reaccionar, no pensar, ¿no? Por eso tiene que estar en la cabina del conductor y estar capacitado en eso. Sobre todo lo importante es la comunicación, aunque esto lo vamos a ver un poquito después. Ya, capacitar y entrenar debidamente a los trabajadores. Facilitar equipos de protección. Bueno, eso también, tener los equipos de protección cuando ya sucede el derrame, la explosión, el incendio. Y sobre todo cuando el empleador contrata, tiene ese trabajador tener las competencias personales y profesionales. A veces lo que piden es experiencia. Y más aún, si es un material explosivo, tiene que tener, no puede ser pues un trabajador nuevo, tiene que tener experiencia. Entonces, todo eso tiene que preverlo el empleador en las medidas de prevención y protección. Siguiente. Entonces, el empleador también tiene que adoptar las disposiciones en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Esto está en la ley. Garantizar información, medios de comunicación y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo. Y lo que ocurre sobre todo a los transportistas, sí, es de que no solamente son los peligros propios del material peligroso, a veces también tienen que tomar en cuenta los peligros sociales. Ahora que están tomando las carreteras por todos lados, el chofer, el conductor y el personal que lo asiste tiene que estar pues permanentemente comunicado. La comunicación es importante para que le dé de repente una ruta alterna o actúe de determinada manera, ¿no? Porque toma de carreteras, huelgas, para eso estamos expuestos a diario. Entonces, eso también tiene que estar considerado dentro de las situaciones que se puedan presentar y tiene que haber comunicación y coordinación. Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención. Tienen que tener a la mano los teléfonos, tienen que saber a quién van a llamar, ¿no? ¿A quién van a llamar? A los bomberos, a la policía, a la municipalidad, a defensa civil. Todo eso tiene que estar ya debidamente
documentado, determinado para que se pueda actuar. También los servicios de primeros auxilios, de asistencia médica, también tienen que estar capacitados. Son pues cuestiones básicas, ¿no? Porque lo otro ya tiene que hacerlo ya el personal médico, pero al menos para salvar una vida se tiene que adoptar medidas inmediatas. Evitar, por ejemplo, que un trabajador se desangre, ¿no? Aplicando las medidas de primeros auxilios. Y sobre todo ofrecer información pertinentes, incluidos los simulacros, hacer pues cursos no solo teóricos, sino también prácticos, talleres con simulacros, y es lo que se busca, ¿no? Y todo ello tiene que tener el personal que está expuesto a esos peligros y riesgos. Y está en la norma, ¿no? Siguiente. Bueno, esto ya son los registros que la resolución ministerial 050 ha reducido en cuanto a la documentación que tienen que es obligatorio, que debe tener la pequeña y la microempresa en comparación del régimen general, que es lo que todo está señalado en la ley de seguridad, que es el registro de accidentes, de enfermedades, de exámenes médicos, de monitoreo de agentes, registros de inspecciones, estadísticas, auditorías. Siguiente, por favor. Bueno, esto también ya es prácticamente el sistema de gestión, porque las auditorías permiten evaluar el sistema de gestión. Ya va un auditor y va a hacer la verificación si el sistema de gestión es adecuada, ¿no? En el caso, por ejemplo, si es una empresa que material peligroso, entonces ese auditor tiene que verificar de que se hayan adoptado todas las medidas de prevención y control, ¿no? Y no solamente el que esté en el papel, sino también en los hechos, ¿no? Entonces, eso también está sujeto a una auditoría periódica y está dentro del sistema de gestión. Siguiente. Bueno, y las infracciones en materia de seguridad, siguiente, que está dentro de la aplicación de las multas que impone SUNAFIL, están por infracciones leves, graves y muy graves, ¿no? Creo que eso es todo. A ver, siguiente. Y el cuadro, ¿no? Sí, bueno, entonces agradezco su atención y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Gracias.